A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos Polideportivo en este Capicúa día 17 del 11 del 17, que además también es Capicúa en cuanto es el programa 22 de esta temporada en Polideportivo. Esperemos que sea signo de buena suerte ante una agenda de fin de semana que se encuentra bastante cargada, con bastantes partidos a disfrutar tanto fuera como en casa y con algunos bastante interesantes como podremos comprobar a lo largo de los próximos minutos. Comenzamos. Pues nuestra agenda del fin de semana comienza como habitualmente con el mundo del fútbol y en principio con la territorial preferente, que afronta ya la 12ª jornada del campeonato, acercándonos de forma sin remisión al Ecuador de la competición, aunque todavía queda para ello. Habrá que cumplir prácticamente lo que nos queda de año 2017 para que se llegue a esa instancia. El domingo a las 12 del mediodía, el horario que se ha convertido en habitual y que parece que está resultando bastante bien en cuanto a juego, en cuanto a resultados y en cuanto a afición, insisto, el domingo a mediodía en Las Colonias, Abarán, Jumilla Club Deportivo. Un choque que por nombre de los equipos pues suena a histórico. Bien es cierto que en la actualidad este Jumilla del que hablamos, este Jumilla Club Deportivo, no es el primer equipo de la ciudad del vino, que como sabrán la mayor parte de los oyentes, es el Fútbol Club Jumilla, el equipo engendro proveniente del Caravaca, que a su vez provenía del Abarán, con esos cambios de situación, de población, de compra-venta de plazas, en una palabra, que se producen en el mundo del fútbol, merced sobre todo a algunas personas, algunos personajes, incluso algunos sigue ahí en ese engendro de Jumilla, con un equipo en primera territorial, que no es el que trata. Este Jumilla Club Deportivo procede del antiguo cuarto distrito y es un conjunto que se ha estabilizado en la territorial preferente en las últimas temporadas. Bien es cierto que también ha cambiado bastante su fisonomía desde la temporada anterior a la presente. Recordemos que en la pasada campaña el ciezano José Manuel Tote era su entrenador, José Manuel Lucas. Que había hasta 6 o 7 jugadores de la vecina localidad de Cieza. Estaba Pato, estuvo Javi Belló y sobre todo estaba nuestro goleador, nuestro pichichi Nico, que lo fue de la territorial preferente la temporada pasada, a pesar de haber comenzado con retraso la competición debido a una inoportuna lesión en verano. Pero este año, insisto, las cosas han cambiado bastante en el cuadro blanquiazul. Eso sí, viste con los tradicionales colores de los equipos jumillanos, camiseta a franjas verticales azules y blancas y pantalón azul. Y como las cosas no han ido demasiado bien, pues parece que ya ha cambiado de entrenador. Es algo que no tenemos confirmado, pero según ese gran especial de la página web trecera.com que hizo de la preferente, a principio de temporada su entrenador era José Martínez Martínez, apodado Buggy, y en cambio en las últimas jornadas el nuevo inquilino del banquillo es Alejandro Ortiz Sánchez. En cuanto a la plantilla, pues la verdad es que todavía quedan algunos que son auténticos históricos, que están prácticamente toda la temporada, toda su vida deportiva en este Jumilla, como son los hermanos Ochando y Chema, como se les conoce en el mundo del fútbol. También hay jugadores que llaman la atención por su apellido muy futbolístico, como el defensa La Osa. Desconocemos si será hijo del que fuera, entre otros, central del Abarán y muchas temporadas en el Yeclano. Hay jugadores como Uru, el jugador Gonzalo Estela Peretti, jugador uruguayo, que ya milita varias temporadas en el equipo jumillano, como Chino, como Loza. Destaca Carlitos, un jugador que hace años le vimos en Las Colonias en un partido amistoso y particularmente me deslumbró, aunque después parece haberse estancado ahí
en el conjunto jumillano. Falcón, que cuenta con 6 goles en su haber, algo que llama la atención, el hecho de que un jugador haya hecho más del 50% de los tantos del conjunto jumillano, ya que solamente ha marcado 10 y 6 de ellos, insisto, obra de Falcón, que por cierto no jugó el último partido, desconocemos si por lesión o por sanción. Y también destaca la portería, la presencia de José Carlos Segura, que fuera la temporada pasada portero del Club Deportivo Cieza en tercera división, y por asuntos extradeportivos, por unas discusiones que hubo con la grada en las que intervino su padre, etcétera, etcétera, abandonó el conjunto ciezano y ahora pues ahí está defendiendo la portería de este Jumilla Club Deportivo, que en cuanto a trayectoria también dista bastante de la del año pasado. El año pasado comenzó muy mal y poco a poco fue remontando, con la ilusión incluso de engancharse a los puestos de cabeza, a los puestos de liguilla de ascenso, pero no fue así. Este año es un equipo que presenta dos caras bien distintas, cuando lo hace como local en el Municipal de La Hoya y cuando lo hace a domicilio. De hecho, en la actualidad es 14º clasificado con 12 puntos, recordemos el Abarán es tercero con 23, prácticamente le duplica, 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas tiene el conjunto de las Colonias, por 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas del conjunto jumillano. El Abarán ha marcado 23 goles, los de Jumilla solo 10, insisto en ese dato, además con esos 6 de Falcón, pero en contra el Abarán solamente ha encajado 12 y ellos 18, lo que no es quizá una mala cifra, pero indica que prácticamente, salvo las 2 primeras jornadas en que empataron a 0, en el resto han recibido goles, salvo el pasado domingo, donde ganaban por la mínima en casa. Concretamente, en su campo, en La Hoya, jugaba en las jornadas impares, porque el Jumilla es el equipo que no va a jugar 2 partidos fuera o en casa en toda la temporada. Insisto, en los 6 partidos que ha jugado como local, empataba a 0 con el Alcantarilla en el choque inaugural, ganaban 2-1 al Molina, perdían 1-3 respectivamente ante Plus Ultra y Balsicas en la jornada quinta y séptima, ganaban al Juvenia 3-1 y ganaban al Racing Murcia en el último partido disputado por 1-0. En cambio, a domicilio, aunque empezaban empatando ante el Gallito Mazarrón, también a 0 tantos, después recibían la goleada más amplia de la temporada, 4-0 en el Esparragal, en la jornada cuarta. En la sexta volvían a empatar, esta vez en la Gómez Meseguer ante el Cartagena, empate a 2. Perdían 3-0 en su visita a Alquerías, estamos hablando de equipos que han visitado a Abarán esta temporada y que hemos visto que tampoco son los favoritos, y en el último partido a domicilio, hace 15 días, perdía 1-0 en Habanilla en el Batalax, lo que tampoco es demasiado extraño. Lo que sí llama la atención es que en esos 5 partidos que han jugado como visitantes, además del 0-0 inicial, han encajado 10 goles y solamente han marcado 2. El Jumilla solamente ha marcado 2 goles lejos de su feudo en lo que va de temporada, lo que es un dato a tener en cuenta, sobre todo a tener en cuenta por parte del esquema defensivo del Abarán, que no deberá descuidar. Y quizá, para terminar con los datos del Jumilla Club Deportivo, pues la nota exótica, aparte de que lleve algún jugador sudamericano, algo que ya suele ser habitual en casi todos los equipos, incluso algún jugador marroquí, lo que también viene siendo habitual en todos los conjuntos, pues es que en el equipo de la Ciudad del Vino aparecen en su plantilla 3 jugadores de nacionalidad china. Suponemos, además parece que los nombres nos suenan un poquito, que deben ser aquellos que el pasado año, cuando eran los inversores chinos, como se les dice ahora, los que mandaban, los que eran los dueños del Jumilla Fútbol Club, y trajeron a aquellos jugadores chinos para hacer una especie de escuela, pues parece que se han quedado sin escuela, que se han quedado sin casa y quizá han encontrado acomodo en este segundo club de la ciudad jumillana. Jia Xiang Wang, Yang Gu y Ya Xin Zhang son los nombres de los 3 jugadores chinos que militan en el Jumilla Club Deportivo. Por cierto, ninguno de ellos jugó el pasado fin de semana en su última victoria ante el Racing Murcia City. En cuanto al Abarán, pues la verdad es que un fin de semana que se presenta marcado por las ausencias, posiciones y la sanción de Vigue. Cumple un partido de amonestación por 5 cartulinas amarillas y, como hemos podido comprobar en la tarde-noche de hoy, las 5 las ha visto por protestar, por hacer observaciones al árbitro. Y precisamente en el partido del domingo, pues puede que le echemos de menos, porque además se suman una serie de jugadores que están de baja, por lo que la plantilla está prácticamente en cuadro. Recordemos que tenemos como bajas de larga duración a Marcos,
a Iker, a Juanvi e incluso a Dani Bolo, que todavía no ha llegado a debutar. Que a esas bajas se le unen las de Omar, 2 semanas fuera de los terrenos de juego, Juanqui, Esaú y Poveda, aunque alguno de estos es posible que incluso esté en el banquillo, aunque sea para completar la convocatoria, porque en principio solo había 13 jugadores disponibles. A ellos se le suma el tercer portero, Borja, que podría debutar incluso de delantero. Y a esos 14 disponibles, se le suma el jugador del juvenil del Club Deportivo Abarán, José, que con 2 tantos y jugador de banda es uno de los máximos anotadores del equipo que dirige David Melo y que estará en la convocatoria del Abarán en la matinal del domingo. El resto de hombres disponibles, la pareja de porteros, David Merli y David Fernández, los defensas Chorlas, Morote, Fran y Schuster, pocas opciones en la línea defensiva, los hombres de medio campo, Darío, César, Pablo y Álvaro, aunque este sería duda, y los hombres de ataque, Carrillo, que podría ocupar puesto en otras demarcaciones del campo, Javi Hielo y Nico. Es decir, prácticamente con lo opuesto para afrontar este partido. Y se da esa circunstancia de que cuando hemos hablado a lo largo de toda la competición de que el Abarán contaba con una línea de ataque amplísima en la que su entrenador Ico podía hacer cantidad de combinaciones, ahora nos encontramos con que precisamente todas las líneas están prácticamente con lo opuesto, pero sobre todo la línea de ataque. Así que a ver cómo se afronta ese partido en el que los puntos son interesantísimos, en el que el Abarán no debe dejarse sorprender para seguir mostrando su fortaleza en su terreno de juego, para seguir estando entre los mejores y para seguir subiendo, creando esa ilusión que afortunadamente este año se respira por todos los poros dentro del ambiente futbolístico de nuestro municipio. La cita importante, el domingo a las 12 del mediodía en el Municipal de Las Colonias, Abarán Jumilla Club Deportivo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Pues se va a disputar la 12ª jornada, como decíamos en preferente, todos los partidos en domingo. A las 4:30 de la tarde, Algar a Vanilla en el Estadio Sánchez Luengo. Para las 5 está previsto el Alhama Alquerías en el Complejo Deportivo Guadalentín. A las 4:30 en el Ángel Sornichero Alcantarilla Cartagena UCAM. A las 4 en el Sánchez Cánovas jugarán Molina y Esparragal. A las 12 del mediodía, uno de los partidos más interesantes de la jornada en el Municipal de Llano de Brujas, Plus Ultra Mazarrón. A las 4:30 en Los Cipreses, Balsicas, Bullense. A las 11:45 otro partido más para la matinal en el Rafael García de Pozo Estrecho, Juvenia, Ciudad de Murcia. A las 12:15 Racing Murcia City, Olímpico de Totana en el campo municipal de La Flota. Y como ya les comentábamos también a las 12 de la mañana en el Municipal de Las Colonias y con la dirección del señor Lorente Heredia, Abarán Club de Fútbol, Jumilla Club Deportivo. Hablando de fútbol para comentar lo que es la jornada en segunda autonómica, concretamente en lo que se refiere al equipo de nuestro municipio. Mañana sábado a las 7:15 de la tarde en el campo municipal de Cabezo de Torres, Atlético Cabezo de Torres, Club Deportivo Olla del Campo. Un partido de 2 equipos que marchan prácticamente al unísono en la tabla clasificatoria. Los del Cabezo son 18º con 7 puntos, mientras que el equipo de la Olla es 15º con 8. Bien es cierto que con un partido más. Los de la Olla, menos goles marcados, 6. Menos goles encajados, 12. Los del Cabezo de Torres, por contra, un equipo en el que parece que la facilidad goleadora y de ser goleado es tremenda. 17 goles marcados por 34 encajados. Es decir, los dos llevan el doble de goles encajados que anotados, pero las diferencias son abismales. De ser uno de los menos goleadores de la categoría y estar entre los menos goleados, como es el conjunto de Ángel Méndez, a ser quizá el más goleado de toda la competición, el equipo de Cabezo de Torres. 2 estilos en principio distintos que se van a medir con un equipo, el de la Olla del Campo, buscando los primeros puntos a domicilio. La cita, como les decíamos, mañana sábado, 7:15 de la tarde, Municipal de Cabezo, Cabezo de Torres, Olla del Campo.
cuanto a la 11ª jornada, estos son los partidos a disputar. Atlético Sangonera Cejín en el Municipal de Sangonera La Verde en el Mayallo. A las 11:30 del domingo, ese era el partido a las 12 del mediodía. A las 11:30, un poquito antes, se jugará en el Pitín el Santiago de la Ribera Ceutí. Para la tarde del sábado a las 4 está previsto el Escuela de Fútbol de Molina Roldán en el Sánchez Cánovas. El domingo a las 4:30 de la tarde en el Campo López Belmonte, Esperanza Pinatarense. Sábado, 4:30 de la tarde en el Juan Cayuela, Escuela de Fútbol de Totana A, Ciudad de Calasparra. También el sábado a las 6:30 en el Limonar Santomera, Puente Tocinos. Igualmente, para la tarde del sábado a las 5:30 está previsto el Atlético Barqueros Minerva en el campo de Sangonera La Seca. El sábado a las 6 de la tarde en el Juan Palao Azorín, en el campo de las Pozas, Yeclano B, Corbera. Como ya les anunciamos, en cuanto a los nuestros se refiere, el sábado 19:15, Municipal de Cabezo de Torres, Atlético Cabezo de Torres, Club Deportivo Olla del Campo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Seguimos con más fútbol. En categoría juvenil, en el grupo tercero, mañana sábado a las 4 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, Club Deportivo Abaram Bullense. Partido complicado para los nuestros, que son sextos con 10 puntos y que se enfrentan a un equipo, al Bullense, que es segundo, que tiene 16 en su casillero, pero que además marcha invicto. Todavía no ha perdido. Habrá que intentarlo mañana. Más tempranero será el partido de cadetes. Mañana sábado también, a las 10 de la mañana, Pliego, Club Deportivo Abarán en el Municipal de Pliego. El Abarán es quinto con 10 puntos, mientras que su rival es 13º con solo 3 puntos en su casillero. Parece una buena ocasión para intentar traerse los 3 puntos de un campo que suele ser esquivo, en un horario bastante tempranero, un viaje bastante más que largo, incómodo, por lo que es sobre todo el viaje desde Mula hasta Pliego, y además una zona en la que suele hacer bastante frío. Estamos hablando de las faldas de Sierra Espuña, y a las 10 de la mañana suponemos que calor, lo que se dice calor, no hará. En categoría infantil, en el grupo quinto, Club Deportivo Abarán San Miguel A. Se jugará el domingo a las 4:30 en el Municipal de Las Colonias. El equipo infantil abaranero, que está realizando una magnífica temporada, en los 5 partidos jugados, 4 victorias, 1 sola derrota, 12 puntos por tanto, y se enfrenta a un equipo que es octavo y que tiene justo la mitad de puntos que los locales. Esperemos que en este caso el factor clasificación sea determinante. En categoría Levín, también en el grupo quinto, se disputa mañana sábado a las 11:40 en el campus universitario el encuentro Murcia Promesas Club Deportivo Abarán. Octavos son los nuestros, sexto el rival, 3 puntos le separan. Bueno, pues dar la sorpresa en Espinardo sería igualarle y dar un salto importante en la clasificación. En la categoría Benjamín es jornada de descanso para el equipo de segunda, mientras que en tercera, mañana sábado a las 11 de la mañana en Las Colonias se disputará el Club Deportivo Abarán Fortuna B, Villa de Fortuna B. Ambos equipos no han puntuado. Al menos uno o quizás los dos dejen de hacerlo mañana. Esperemos que los 3 puntos se queden en casa, con lo que los chavales que empezaron los últimos la competición y que son benjamines de primer año, pues tendrían un espaldarazo importante, sobre todo a nivel moral. Y por último, en lo que a fútbol se refiere, en primera prebenjamín, mañana sábado también a las 12:15 en el Municipal de Las Colonias se disputa el Club Deportivo Abarán Guadalupe, es decir, a continuación del partido de tercera prebenjamín. 2 equipos que van también bastante igualados en la tabla clasificatoria, 5 puntos para el Abarán, 7 para Guadalupe, 14º unos, 12º otros, es decir, también está en juego el poder darle alcance en la tabla clasificatoria, aunque lógicamente cuando estamos hablando de chavales prebenjamines, creo recordar que son nacidos en el 2009 o 2010, los benjamines un poquito antes, chavales jovencísimos que disfrutan del fútbol de forma auténtica, en estado puro, como a mí me gusta decir en algunas ocasiones, pues quizá lo más importante no sean los resultados, pero lógicamente está en una competición, hay que comenzar a aprender a competir, valga la redundancia, y lógicamente ese es uno de los trabajos que deben realizar sus monitores con ellos, que sepan aprender a ganar y por supuesto que sepan también aprender a perder, que luego cuando se va trabajando, cuando van pasando las semanas, cuando van pasando las temporadas, los trabajos suelen dar sus frutos.
Bien, en cuanto al balonmano, pues tenemos también jornada en cuanto a la categoría masculina. Mañana sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Juan Valera de Bullas se disputa el Bullense Asociación Abaranera. Lógicamente, el claro favorito es el equipo de Adolfo Carrillo, que se mide a uno de los conjuntos que están en la zona baja de la tabla clasificatoria, a uno de los equipos que habitualmente, pues el año pasado creo recordar que no sé si llegó a conocer la victoria en toda la competición. Este año, en cambio, los de Bullas, con un año más de experiencia, con las incorporaciones que se vayan produciendo, pues han logrado al menos vencer cuando se enfrentan a equipos de la zona baja de la tabla. Creo que lograron vencer a Cotillas e incluso el pasado fin de semana, creo que incluso ganaban a Heliocroca en el partido disputado en casa. Por lo tanto, bueno, pues un equipo que tendrá una cierta moral después de haber conseguido esas victorias, algo a lo que no estaban demasiado acostumbrados, pero hay que pensar que hoy por hoy, en condiciones normales, el claro favorito es el conjunto de la Asociación Abaranera, que comparte el liderato con otros dos equipos, aunque bien es cierto que ya, como comentábamos el pasado lunes, hablar de clasificación es un auténtico galimatías, sobre todo por la cantidad de partidos que quedan por disputar, partidos pendientes, partidos aplazados, y que hasta que no lleguemos al final de la primera vuelta está a punto de cerrarse. De hecho, el próximo fin de semana, en la última jornada, debían de estar disputados todos los partidos aplazados. Creo que no se va a cumplir, pero quizá ya después de que se pase esa decimosegunda jornada, bueno, pues tendremos una situación más clara de las posibilidades de unos y otros. Ya les decíamos que dependiendo de los marcadores que pueda hacer Águila en estas 2-3 jornadas próximas, que parece que el calendario les propicio, pues podrá seguir aspirando a meterse entre los 4 primeros o dejar la lucha entre 5 equipos para ocupar esas 4 posiciones de privilegio que dan opción al playoff final. La cita, por tanto, mañana para los nuestros a las 6:30 de la tarde en el pabellón Juan Valera, Bullense Abaranera. Y tenemos este fin de semana pues una jornada en la que no hay enfrentamientos directos, con lo que los de arriba son claros favoritos. Así, por ejemplo, mañana sábado también a las 6 de la tarde en el pabellón San José de Lorca, Heliocroca Águilas. Bien es cierto que cuando en cualquier deporte se miden equipos de Águilas y Lorca, de Lorca y Águilas, estamos hablando como si aquí comentáramos una balancieza. Es decir, puede ocurrir de todo porque seguro que se tienen ganas y seguro que hay jugadores que han vestido ambas camisetas. También para mañana sábado a las 7 de la tarde en el pabellón de Puente Tocinos está previsto el San Lorenzo Jumilla. Otrora sería un partidazo, pero hoy en día es un choque con clarísimo color del equipo de San Lorenzo, que debe ganar de imponerse con claridad al cuadro jumillano. Para el domingo nos quedan 2 partidos. A las 10:30 de la mañana en el Colegio Público Purísima Concepción, Puerto Lumbreras, Cartagena. Los de Cartagena tendrán que madrugar un poquito, pero no obstante, y a pesar de todo, son clarísimos favoritos. Y también para el domingo a las 12:30 en el pabellón de Marista en La Merced se miden Ademur y Cotillas, el equipo que dirige Monre, que se enfrenta al último clasificado, al único equipo que no ha logrado puntuar, con lo que los maristas son clarísimos favoritos. En cuanto al otro partido, ya saben, a partir de las 6:30 de la tarde en el Juan Valera, Club Balonmano Bullense, Asociación Abaranera. Y en féminas también tenemos jornada este fin de semana, salvo el equipo cadete que descansa de nuevo, tenemos al resto de equipos en liza. El equipo senior, equipo de primera división, jugará el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón municipal, el único partido de este fin de semana que se juega en casa en lo que a balonmano se refiere, Asociación Abaranera UCAM Murcia, un partido muy interesante, siempre interesante jugar contra el equipo universitario, contra el equipo del Club Balonmano Murcia, que intentará, bueno, pues demostrar su potencial, incluso con alguna jugadora local en sus filas, bueno, pero ahí estará las nuestras, el equipo abaranero, para intentar marcar su territorio y, a pesar de tener que utilizar muchas juveniles, poder lograr un nuevo triunfo, lo que sería el segundo de la temporada, aunque estemos en la tercera jornada, ya que la pasada semana se debe haber jugado este mismo choque en cancha capitalina, pero
quedó aplazado. En categoría juvenil, mañana sábado a las 5:15 de la tarde, en el pabellón Hermano Isaac de Cartagena, Maristas Asociación Abaranera. En principio, uno de los partidos interesantes de esta categoría. Bien es cierto que el equipo colegial cartagenero ha perdido a la que era su máximo exponente en las últimas temporadas en estas categorías de base, a María Rebollo, jugadora que está participando incluso con la selección española de la categoría, creo que todavía cadete, exacto, es todavía cadete, pero seguro que hubiera jugado con el equipo juvenil. Fichó por Balonmano Elda esta temporada. Parece que, aunque nos cueste en estas últimas temporadas, los equipos alicantinos, donde el potencial del balonmano es bastante superior, hay mucho más ambiente de balonmano, por decirlo de alguna forma, se están fijando en equipos de la región de Murcia. María Rebollo ha marchado a Elda. Así pasó en la pasada temporada con la jugadora de la Asociación Abaranera, Andrea Molina. El caso de este año de Rafa Montiel, que está jugando en el juvenil de Elche. En fin, dentro de los problemas que tiene el balonmano murciano, no es del todo negativo que se fijen en algunos de los jugadores que están saliendo en las categorías de base. Pero ciñéndonos a ese partido, esperemos que el equipo de Abraham pueda marcar también las diferencias y venirse con la victoria. En cuanto a las más pequeñas, tienen doble enfrentamiento en la mañana del sábado, en categoría alevín a las 10 y en categoría infantil a partir de las 12, doble enfrentamiento Molina Asociación Abaranera en el Colegio Francisco de Goya. Difícil papeleta ante un club, Judesa Molina, que parece haber salido con fuerza y sobre todo en sus equipos A intentará estar entre los mejores. Y llegamos ya a nuestro tiempo dedicado al fútbol sala. Ya saben, estamos pendientes de todos aquellos equipos en los que militan jugadores de Abarán. Por cierto, si a alguno le tenemos olvidado, si hay algún jugador que esté en otro conjunto, esperemos que por alguno u otro conducto nos llegue esa información. Al menos de lo que conocemos, en tercera división, el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón Guatazales, Campos del Río, Cieza Fútbol Sala. A ver si los chavales del equipo ciezano, un equipo muy joven, puede reaccionar y traerse los puntos de una difícil salida. En División de Honor Juvenil, mañana sábado, a La Vaca, esperemos que el Cieza pueda imponerse incluso con relativa facilidad a un equipo que ocupa la última plaza de esta máxima categoría del fútbol sala nacional en juveniles. Y el otro partido, un auténtico partidazo, el domingo a las 11:45 en el José María Cajigal, el Pozo Club Deportivo Murcia, después de la derrota del equipo charcutero el pasado fin de semana, todavía más interesante este partido. En Liga Nacional Juvenil, duelo de filiales, Molina Club Deportivo Murcia, ahí estará nuestro paisano, que se juega el sábado a las 6:15 de la tarde en el pabellón de la Avenida de Valencia. Y, por supuesto, no olvidamos el fútbol sala a nivel internacional en el Calcio A5, en la categoría C1, mañana sábado, partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga, Aquile Molfeta Heraclio, a partir de las 4 de la tarde en el Palapoli de Molfeta. Por cierto, y ya para casi para despedir el programa, la buena noticia es que a pesar de que sigue con su recuperación, Teo, nuestro paisano, mañana puede reaparecer. Estamos casi seguros que va a reaparecer. Y hablando de reapariciones y en otro deporte, otro de nuestros exponentes, exponentes de nuestro deporte que están fuera de nuestras fronteras, más allá de la garita, como diría nuestro amigo Pepe Jarras, en fútbol, en el Real Madrid Castilla, Arturo Molina, que después de varias semanas alejado de los terrenos de juego por una inoportuna lesión, volvía el pasado fin de semana a la convocatoria. Mañana estará de nuevo a las órdenes de Solari en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, en el partido que le enfrenta al Toledo de Onésimo, y parece que puede tener opciones de reaparecer, aunque sigue también con la recuperación. Y la última noticia del programa, supongo que la sabrán ya sobre todo los más aficionados al mundo del deporte, concretamente al fútbol, tenemos que darnos la enhorabuena y por supuesto darle la enhorabuena a un buen amigo de esta casa, a un buen amigo de quien les habla, a un hombre totalmente implicado en el mundo del deporte, primero como jugador y ahora en los banquillos, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Lógicamente me refiero a José Miguel Campos, casi nuestro paisano, yo diría ya que al 100% nuestro paisano, sin renunciar ni mucho menos a su mazarrón natal. José Miguel Campos se hizo cargo esta semana del Lucan Club de Fútbol, del equipo de Segunda División B,
Y el domingo, a partir de las 5:30, en la vieja Condomina, debuta enfrentándose al Villanovense. Desde aquí, toda la suerte del mundo para el bueno de José Miguel, así como para el resto de nuestros deportistas, tanto los que están fuera, como sobre todo para los que están dentro. Esperemos que la jornada sea propicia y se lo podamos contar así en nuestra próxima edición. Será el próximo lunes. Ahora, disfruten del fin de semana, acudan a acontecimientos deportivos, sean moderadamente felices y recuerden que el lunes tienen de nuevo una cita aquí, en Radio Barán, en Polideportivo, con todo el deporte local. Gracias por su atención y hasta el lunes.